Continuando con nuestro módulo de cultura y experiencia de empleado en la transformación digital, vamos a empezar a abordar un poco el temario y a profundizar en las 5 palancas del cambio. Como podemos ver en el webinar de introducción, las 5 palancas del cambio básicamente son la organización, es decir, cómo tenemos que diseñar o estructurar los equipos y la forma de organizarnos; el liderazgo, es decir, cómo esas personas que están un poco al frente tienen que de alguna forma organizar y guiar hacia el futuro; tercero, la cultura, es decir, los comportamientos y los elementos que de alguna forma nos definen y definen nuestra forma de actuar; cuarto, el talento, es decir, las personas, su morfología y los elementos clave a la hora de apostar o de, digamos, gestionarlos; y quinto, la comunicación asociada o cómo la misma puede ser una herramienta impulsora de esa transformación, que si no es bien gestionada puede ir en nuestra contra o puede no acompañar de forma adecuada. Importante siempre comunicar. Comenzando con el primero en este vídeo, vamos a entrar en lo que es la organización y qué está pasando en base a cómo el agilismo está pegando y qué implica en un mayor detalle de lo que hemos visto de inicio y lo que habéis podido ver durante este curso. Si vemos un poco de dónde venimos, de dónde vamos, es decir, somos todos hijos del taylorismo. Y yo cuando hablo de las empresas, las industrias, seguimos mucho con las estaciones de trabajo, que es básicamente lo que hemos replicado en las empresas de servicios, en la que de alguna forma, si vamos, por ejemplo, a defender un producto, hay una área que se dedica a conocer al cliente, otra a definir el producto y otra a comercializarlo. Estaciones de servicio que de alguna forma, de forma mecánica, responden y es la forma de crecimiento y la forma de organización establecida. Ahí se durante el curso ese enfoque agile, ese Scrum, los equipos organizados, equipos empoderados, las personas por encima del plan, cosas que de alguna forma están hoy en base a todo y que de alguna forma modifican la forma de hacer las cosas. Pero yo os pregunto, ¿esto es nuevo? ¿Esto es algo novedoso? Pues no es tan nuevo como parece. De hecho, a la vez que Taylor se ha impuesto, surgió otra escuela, Mayo, otro, digamos, pensador de la época, en la que podemos encontrar como dos frentes que en esa revolución industrial ya aparecieron. La escuela científica del trabajo, basada en la mente del ingeniero, en la organización, en la gestión del desperdicio, en todo lo que implica de alguna forma organizar el trabajo; y la Escuela de Relaciones Humanas, en la que habla más de esas empleados, esas personas como punto central, que fueron de alguna forma ideas coetáneas a esa parte taylorista. Si vemos un poco lo que nos ha llevado a la sociedad actual y a la comprensión de los roles de las personas y de las funciones dentro de una compañía, el Taylor tenía una creencia, unos principios de actuación basados en 3 puntos clave. El hombre es una máquina y debe hacer una sola tarea, es decir, especialización. Segundo, las personas trabajan por dinero, es decir, al final trabajo igual reconocimiento monetario. Y tercero, las personas trabajan mejor en las distracciones. Es decir, de alguna forma el estar en un grupo nos distrae, ¿vale? Por eso muchas veces la guerra de silos, de hacer departamentos, cada departamento vinculado a esa parte, cuando crece más complejidad, pues esa parte de no distracciones, yo me voy a vender, tú a producir y tú a hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, Elton Mayo ya demostró hace años, en la misma época, que la gente con música trabajaba mejor, que la gente en un entorno, en un clima laboral, trabajaba mejor, y él, su propia actuación fueron que las personas no son programables como máquinas, las personas tienen otras motivaciones sociales, no solamente es el dinero, sino hay algo más allá, como la pertenencia, y las personas trabajan mucho mejor en grupo. Es decir, esta discusión entre la gestión, organización y las personas llega desde esa revolución industrial. Sí que es cierto que, que los últimos años, o digamos en esa época, lo que se impuso fue el terrorismo y por eso hemos estudiado en la escuela y por eso es como organizamos las compañías. Pero esa organización ya se puso en jaque. En el año 78, un académico, el señor Mintzberg, ya hizo una reflexión de cómo las compañías se organizaban y él ya empezaba a meter más, digamos, elementos dentro de esta, digamos, reflexión que hemos visto con anterioridad. Él hablaba de entornos simples o complejos y de organizaciones estables y dinámicas. ¿Se des cuenta? Esa estabilidad buscada por las compañías, que es un poco lo que hoy se instaura en algunas organizaciones, que es lo que nos lleva hacia parte de fabricación, esa parte febril, ¿no? Porque de alguna forma queremos estabilidad para hacer economía a escala y para llevar una gestión y una eficiencia operativa. En la complejidad se convierte en que esa máquina burocrática se convierte en una profesionalidad burocrática. Es decir, procesos y procedimientos flexibles, pero el liderazgo tiene control de la calidad y los procesos. Sin embargo, él ya hablaba de que en contra de ese elemento que fomentaban en esa época compañías como McKinsey u otras,
al final iba en contra de ello. De hecho, si lo busquéis en Wikipedia veréis que justamente de eso habla, que él fue un coetáneo o de los años 80 que iba en contra del status quo o del margen establecido. Él se desarrollaba esa posibilidad de que algunas compañías, en un entorno dinámico y complejo, podrían existir o podrían desarrollarse de una forma flexible, donde la morfología se adaptara a las necesidades de la compañía y las decisiones fueran desarrolladas y coordinadas en base a una buena comunicación. Se os cuenta, esa adocracia, de alguna forma, son los principios de actuación del mundo Agile. Estructuras flexibles que se adaptan a proyectos, que al final se adaptan un poco hacia el resultado y que se basan en elementos como la retrospectiva o esa comunicación. Todo esto nos ha llevado a que en los últimos años, aparte del movimiento Agile, han aparecido dinámicas de gestión basadas en escuelas humanas, donde aparece, por ejemplo, la holacracia. La holacracia, desarrollada por el ingeniero Brian Robertson, en el 2007 desarrolló un modelo donde al final las empresas se basan en círculos o grupos de personas con un mismo objetivo, donde al final el pasado del individuo y de las tareas o los hilos ya plantea esa parte de dar paso de sistema vertical tradicional a elementos en miniatura que pudieran trabajar de una forma coordinada. Si los comparamos, pasamos de un modelo jerárquico donde se dice que los empleados no tienen posibilidad de ser escuchados y en parte son a veces los que proponen las ideas más innovadoras, esa época de innovación que estamos hoy en día, hacia un enfoque holocrático donde de alguna forma ellos se mezclan e interactúan en esos círculos de actuación. Esto no es un tema de pequeñas o grandes compañías, ya hay ciertos evangelistas o ciertos creyentes, entre ellos, por ejemplo, Zappos. Si la conocéis, Zappos nació con una startup en Las Vegas como el Amazon de los zapatos, hoy es una entidad o una unidad de Amazon. Pues el fundador, Tony Hsieh, fue de los primeros que puso en marcha estos modos de gestión. Y ya hay artículos donde dice que de un día para otro muchos directivos presentaban su dimisión. Es decir, hay directivos y líderes que les gusta ese modelo jerárquico. Al final eso nos lleva a lo que veremos en un vídeo a posteriori de cultura, donde también muchas veces la gente se alinea y el talento con la cultura que tienes. Y esto implica, como hemos visto con anterioridad en el webinar, la introducción, que es un cambio de mentalidad. Pero no es algo solamente americano, sino que aquí, en Aragón, tenemos digamos, empresas muy pioneras, como puede ser Evoca, donde esa holocracia la han llevado hacia el duro término. De hecho, ellos hablan de una holocracia 2.0, donde ellos lo definen como la evocracia. Yo os animo a que si podéis, escuchéis cualquier webinar o cualquier, digamos, vídeo que podéis encontrar de su fundador, donde explica ese modelo de gestión, donde ellos rompieron con estructuras jerárquicas y con departamentos para construir círculos de confianza organizados hacia un objetivo común, con propósitos organizacional y con propósito por grupos. ¿Se os cuenta? Todo esto nos lleva a que si vemos una evolución de las organizaciones, en espacio histórico desde 1900-1980, estamos en un punto en el que se puso en marcha la estandarización. Y ese modelo se basaba en la jerarquía, elementos funcionales, divisional y matricial. Es más o menos el centro de cómo son nuestras compañías. En ese concepto, el activo clave era bienes de capital y no desperdiciar los activos. El gerente clave era el gerente de operaciones. Esto era de operar, operar, operar. Y las competencias clave eran especializar y segmentar. Muchas veces la universidad también hace que el talento esté verticalizado porque cada uno tenemos una función. Ya en los 80-90 se empezó a hablar de orientación al cliente. Y ahí apareció esa orientación horizontal, esa red, esa adocracia orientada hacia trabajar la información, donde el gerente de informática empieza a emerger antes de las .com. Ya hablamos ya de flexibilidad y capacidad de respuesta. Es un poco como están reorganizando, pero como veis, incluso ahí es donde es los precedentes de ese Maya Manifesto. Y por último encontramos la época de innovación, que en este cuadro hecho por Max Raymond ya habla desde el año 91, estamos en el 2024, pero todavía queda mucho para hacer, y habla de la estructura celular. Qué curioso, una estructura muy parecida a esa holocracia, basada en un activo clave del conocimiento y donde realmente lo que las competencias claves son el diseño y la creatividad. Todo ello, si os cuenta, es la base en la que McKinsey se basa para decir que es una organización ágil, son organizaciones que pueden combinar velocidad y actividad y lo que hace es pasar de esa guerra que defendía en esos años 80 cuando aparece el señor Mintzberg y empieza a hablar de esa parte de las células y coge ese karma donde al final somos organismos y la empresa tiene que adaptarse. Es un organismo vivo al que llevarnos. Pero clave, en ese organismo vivo
¿Cómo se rodean las personas? Porque entre las personas está muy claro lo que es un jefe, lo que es un middle manager, lo que es una persona junior. Es decir, tenemos esa claridad de alguna forma en base a cuántas personas tienes por debajo. Y también la interactuación es de una forma muy clara. Pero cómo interactúan y cuáles son esas personas. Ya habéis visto, al final esos roles se diluyen, esos roles aparecen de forma diferente y Scrum pone los roles de un equipo. Pero claro, aquí hablamos de equipos y yo tengo un equipo, pero tengo una relación con muchos equipos, con muchas personas que encajar. ¿Cómo encajamos y cómo estamos definiendo organizaciones hoy en día? ¿Cómo escalamos u organizamos el enfoque Agile? Ese es el gran reto que tienen las compañías. Y de alguna forma, la mejor manera de entender es ver cómo aquellos pioneros de alguna forma han podido hacerlo. Cuando hablamos de organizaciones ágiles y el modelo de alguna forma celular que se está viendo hoy en día, siempre se habla del caso Spotify, que os lo he dejado, aquí tenéis un enlace, pero os lo he dejado colgado digamos, la documentación, donde se basa en un modelo muy sencillo. La forma de escalar equipos se basa en convertir ese equipo Scrum en diferentes equipos en paralelo. Es lo que se llama Squad. El Squad, en la metodología Spotify, es un equipo Scrum funcional, plenamente funcional, para cometer la tarea. Por eso, como veis, en el equipo funcional, siendo que Spotify es una empresa tecnológica, aparece el Product Owner, aparece el desarrollador front, aparece el desarrollador back, aparece el QA y aparece el Scrum Master. Es decir, tres personas técnicas, es Scrum Master y es Product Owner, pero diferentes equipos en paralelo. Claro, la clave es cómo se organizan estos equipos y cómo de alguna forma interactúan. Pues estos squads se realizan bajo un propósito mayor llamado tribu, en el que de alguna forma la tribu lo que hace es encargarse de piezas más grandes. Es decir, en el caso de un Spotify o semejantes, tenemos la tribu iOS y tenemos la tribu Android. Es decir, tenemos dos equipos dedicados a cada uno de los mundos de aplicaciones, pues son tecnologías y son desarrollos muchas veces nativos diferentes. Pero también tenemos la parte web o la parte online, que en sí mismo es otro elemento diferente. Es decir, una organización que utiliza muchos equipos Agile en empresas tecnológicas es en base a los diferentes elementos que se subdivide el producto, diferentes, digamos, desarrollos tecnológicos, pues tenemos tribus autoorganizadas y se coordinan entre ellas porque al final hay un product owner mayor, hay un product management que define qué es Spotify y hay tribus que lo adaptan a la iOS, a la web o a la parte de Android. Pero claro, en ese caso, ¿dónde quedan los perfiles técnicos, no? ¿Cómo se organizan? Porque entre ellos, ¿cómo hablan? Porque muchas veces tienen que compartir, ¿no? Al final, el front, es decir, el look and feel, el UX de iOS, Android y web, tienen que ser parecidos. No pueden ser, es decir, habrá que responder a las restricciones de cada uno de los elementos tecnológicos, pero habrá que ser de alguna forma coherentes. Ahí aparecen los chapters. Los chapters son capítulos, son acciones transversales de personas con un fin o una función semejante que están organizadas para compartir información. Todo ello nos lleva a una relación matricial de forma diferente, pero que en este caso está organizada hacia el valor, hacia esa construcción y no el cumplir la función en sí misma. Todo ello también coge un mundo mayor cuando al final, como veis, tenemos aparte del guild, o el guild es un elemento de personas que tiene otro organismo, otro propósito, de alguna forma que les une entre ellos. En este caso, la tecnología web, pero posiblemente, a lo mejor entre versiones, entre elementos, podremos de alguna forma encauzarlos. Este modelo desarrollado por Spotify es la base en la que se basa la transformación de algunas compañías, por ejemplo, de Orange España, donde podéis encontrar agregado el Playbook Agile, donde explican y es cómo se organizan, que es muy parecido. Llevado a la realidad, en este caso ellos en tecnología o plataformas decidieron organizarse en base al Customer Journey, que habéis visto en experiencia del cliente. Ellos definieron todo lo que sería la parte de los diferentes pasos que el cliente da y definieron tribus en base a lo que sería la captación, tribus en base a lo que es la venta o confirmación, tribus en base a fidelización y tribus en la postventa. Es decir, dividieron el Customer Journey en diferentes trocitos y cada trocito era lo que daba sentido, porque al final todas las tribus iban hacia un objetivo. La tribu captación, su objetivo era construir todos los portales digitales y elementos orientados hacia conseguir que la gente se interese en nosotros. Aquella tribu de fidelización era hacer toda la parte de elementos para conseguir que el cliente sea un cliente feliz, una vez que ya ha comprado. Pero como veis, replica el modelo matricial que Spotify encontró, por eso se dice muchas veces, el modelo Spotify es como un elemento clave
que ha desarrollado esa escalabilidad de equipos ágiles, cambiando la forma que nos organizamos, porque ya no estamos en base a la función que tengo que cumplir, sino en base a un procedimiento o a un foco de negocio, ya sea por plataformas o ya sea por partes del URL. Pero, ¿cómo organizamos los squads con ese objetivo con sentido de negocio? Pues si vemos la estructura de organización, tenemos 4 formas de organizar la estructura. Por un lado, de un enfoque funcional, en base a funciones específicas que permiten cumplir el proceso de organización. I+D, mercadeo, producción, venta, recursos humanos. ¿Os suena? Esa parte de áreas o departamentos que tienen una función determinada. De ahí también la podemos construir en base a la geografía, es decir, haciendo un elemento o una construcción en base a ubicaciones. Podemos hacerla en base a producto, ordenando en base a tipos de servicios o productos que la empresa ofrece. Por ejemplo, el banco podría definir una visión de préstamos, otra de ahorros, otra de inversiones. Y podríamos estructurar en base a cliente. Es decir, eso que hemos hecho muchas veces, que hemos estructurado en base a clientes más pequeños, más grandes, lo que sería B2B, B2C, o lo que sería de alguna forma pequeña compañía o gran compañía, ¿no? Unidades diferentes. ¿Qué está ocurriendo y qué tiene sentido si hablamos de valor? La función es una forma de organizarnos por afines, la geografía por regiones y el cliente lo que nos lleva muchas veces es alguna confusión. En esa época de Customer Centric, esa época de atención al cliente en los años 90, tenía sentido hacer esa parte de organización por clientes. Por eso, por ejemplo, nos organizábamos, cogiendo el caso de los bancos, nos organizábamos en base a lo que es, por ejemplo, pequeña compañía o lo que es el ámbito de empresas y el ámbito de particulares. ¿Os suena? Sin embargo, lo que está emergiendo cada vez más y vinculada a la cultura agile y al entorno digital, es establecer estructuras basadas en producto, porque al final el producto es lo que se mantiene y es lo que el equipo agile tiene ese conocimiento y el producto está de alguna forma linkado en base a los tipos de clientes, pero muchas veces si hay diferentes tipos de clientes con adecuaciones de producto, el producto es el mismo. Es decir, si yo tengo que hacer un seguro de vida, me da igual que lo compres como una empresa o lo compres como un particular. Al final, la orientación al cliente no tiene sentido al construirlo, sino que yo a lo mejor tengo que hacer el seguro de vida. Otra cosa es que luego lo comercialice y lo enfoque a nivel de estrategia de forma diferente a cada cliente, pero el producto es uno. Esto quizás en la parte de seguro de vida coge menos sentido o de alguna forma tiene sus a lo mejor claroscuros, pero cuando entras en el entorno digital tiene toda la lógica del mundo. Es decir, caso real. Por ejemplo, el e-commerce es un producto en sí mismo. Si yo soy un supermercado, caso real, con el que estuve conversando, y al final tengo que crear y hacer inversiones a nivel global, no puede ser que tenga un e-commerce diferente en México que en España y no puede ser de alguna forma que oriente en base al cliente, a la geografía o a la funcionalidad de forma diferente. Necesito tener el producto e-commerce que tenga en cuenta a los diferentes clientes, que tenga en cuenta las características demográficas y que a lo mejor cumpla diferentes funciones, porque a lo mejor por legislación hay funciones que puede hacer uno y otros no. Pero el producto tiene que ser uno para que las inversiones sean coordinadas. En ese contexto, el product owner de un gran producto aparece como un head of product y se convierte en un ministerio del producto. Se convierte en una persona que puede decir hacia o que no. De hecho, hay grandes compañías que el director del e-commerce, el product owner del e-commerce o el head of product del e-commerce es el único que le puede decir al CEO de un país que no. Porque yo tengo que asegurar, tengo que garantizar que el producto funcione en la globalidad. Entonces, si tú me das un requerimiento funcional, una necesidad de un país concreto, habrá que evaluarla, pero a nivel de inversiones tengo que ajustar y favorecer el mayor valor posible y que sea el producto consistente y que sea un producto que podamos de alguna forma mantener y reutilizar. Si me voy al caso de cada país, lo que ocurre, y ahí podéis ver algunas de estas compañías, pues se convierte en un galimatías porque no es un producto, son proyectos informáticos a medida que son muy difíciles de sostener. Por lo tanto, cuando vamos a un enfoque de proyectos, nos centramos en tareas puntuales, que es construir el e-commerce, mientras que una mentalidad de producto se centra en desarrollo y mejora continua. Y al final ese es el problema del entorno digital. Los productos digitales tienen un continuo mantenimiento y al final siempre están inacabados. Por ello tenemos que dejar de pensar en proyectos, sino pensar en productos. El proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para llevar a cabo un producto, un servicio, un resultado único, y un principio y un final. Tiene que ver también con el waterfall, pero muchas veces el fallo del agile, en implementarlo, es que vemos agile como una forma de construir, pero que algún día se cierra. Y muchas veces los productos digitales nunca terminan. Se puede hacer un proyecto digital, pero el producto digital no se puede dejar cerrado y terminar. Siempre estamos en continua evolución. Su culminación, en este caso del proyecto, es, en el mejor de los casos, alcanzar el objetivo. Por ello, si vemos el enfoque waterfall, sí que es cierto que con Agile cambiamos la forma de entrega, pero el cambio organizacional, el cambio
que realmente tenemos que adquirir en este entorno no es este, sino es entender que al final esta entrega nos lleva hacia el mismo lugar. Muchas veces, pues sí que eliminamos riesgo, pero es una herramienta de gestión de proyectos pura y dura. El cambio organizacional comienza cuando entramos en ese mindset de producto, donde entendemos que el producto es aquello que se fabrica y se destina al mercado para satisfacer una demanda. Es un evento planificado que resulta luego un proceso productivo, el cual se pone a la venta y se mantiene su integridad y funcionamiento evolucionando y mejorando. Un producto digital no puede dejar de evolucionar. Esto nos lleva hacia entender cómo entran metodologías de innovación como Lean Startup, que habéis visto durante el curso, y donde entonces hablamos del versionado, porque ya no son hitos para llegar a ese objetivo final, que es entregar el proyecto, sino es cómo vamos de alguna forma validando y construyendo hacia el siguiente nivel. Ideas fuerza que surgen de esta organización. El proyecto se entrega, el producto se explota y se consolida. Parte del cambio que tenemos que hacer es cómo organizarnos por productos y no entenderlos como proyectos, sino de alguna forma también los recursos, destinarlos hacia ese producto. Y los productos, que son elementos vivos, habrá momentos de más o menos inversión, habrá momentos de inversión y desinversión. Y eso lo que nos hace es entender la organización como ese ecosistema vivo que se tiene que adaptar. Y a su vez, a veces, hay que descartar. No antes es invertir, simplemente cancelar. Si esto lo vemos en una imagen, esto nos lleva a entender cómo funcionan los funnels de innovación o los portafolios de producto hoy. Es decir, arrancamos diferentes opciones digitales y muchas no sobreviven. Y por otro lado, nos lleva a que si profundizamos un poquito, y aquí es una imagen de un buen amigo de Dipnoid Partners, básicamente ese evento funcional se convierte en que hacemos un zoom in en los organismos celulares, encontramos que hay productos más o menos maduros, productos con más o menos necesidades. Ya no son áreas funcionales auxiliares funcionales de forma burocrática al servicio de la compañía, sino que son al final personas funcionales, especialistas funcionales, orientados hacia ese portfolio que esté renovado y esté orientado hacia el mercado. Esto es una organización por productos. Y, entendido el cambio agile de empresas como BVA, ese es el gran cambio. BVA hace una evaluación trimestral de los proyectos y al final los product owners tienen un equipo flexible. Si las métricas se van cumpliendo, seguimos invirtiendo y volviendo recursos. Si las métricas no van bien, a lo mejor ese producto dejamos de invertirlo o dejamos en modo remoto porque de alguna forma tenemos que dedicar los recursos hacia otro lado. Empieza a tener una dinámica más fluida de cómo orientamos los esfuerzos de la compañía y ese es el business agility, que es donde realmente la agilidad se encuentra con el negocio y realmente no solamente es ya hacer equipos Scrum y cómo desarrollar, sino cómo establecer organizaciones ágiles que puedan de alguna forma moverse con dinamismo en ese entorno de incertidumbre para poder adaptarse hacia lo que el mercado está pidiendo. Si lo vemos de un enfoque o con un ejemplo de retail, cuando hablamos, y esto es un cliente real que he analizado, que es un cliente del ámbito de distribución en tiendas, lo que nos encontramos es que si vemos el Customer Journey, el proceso de compra, las diferentes partes que tenemos que dar al servicio al cliente, nos encontramos que hay mapeado diferentes productos. Como veis, estos son un poco los modelos de gestión que a veces tenemos con el equipo de desarrollo. Al final, tenemos diferentes productos y para un fin, porque eso es proporcionar la mejor experiencia al cliente. Pero tenemos productos o portales web que son para captación y tenemos productos de mejor fidelización. La tarjeta o de fidelización es un producto digital en sí mismo que cumple una función que arranca posiblemente al inicio del proceso o cuando ya has comprado y entra de posterior. Pero, por ejemplo, el email marketing, ya sea el módulo que trabajamos de alguna forma CRM o la integración de ese producto, pues entran algunas cosas puntuales e incluso las herramientas de shipping o de logística, pues son productos para ciertos elementos de la compañía que yo voy trabajando. Construir una buena experiencia de cliente termina siendo operativizar diferentes productos que deben de dotar la mejor experiencia posible. Algunos con mayor madurez, otros con menos, por eso algunos, como veis, están en época mejor roja porque están por desarrollar y otros en época naranja porque están a mejor a mi desarrollo y posiblemente los rosas están en mantenimiento hasta que la aplicación, el aplicativo, el producto digital funcione o no funcione. Si deja de cumplir, evidentemente dejamos de invertir, cancelamos el proyecto y movemos las personas hacia otros los proyectos que de alguna forma tenemos con necesidad de recursos o con necesidad de crecimiento. Con esto ponderamos y organizamos las personas, moviéndolas de una forma en la que podemos maximizar los recursos. ¿Y hay alguna forma mejor de analizarlo? Os preguntaréis. Pues ya hay gente que lo está replanteando, por eso, más allá del modelo Agile, del Scrum,
una escuela que es SAFe, que es Scale Agility Framework. Es un framework o un objetivo de cómo construir una organización Agile. Y como veis aquí, ya habla de la organización Agile, el portfolio management, es decir, la gestión del portfolio de soluciones, cómo hacemos el delivery a la compañía, cómo hacemos el product delivery en Agile y cómo hacemos el technical agility y el continuous learning culture. Todo ello es una estructura que nos lleva hacia tener, por los equipos ágiles, por otro, lo que sería el product management y al final lo que sería los business owners que van alimentando a lo que sería el Enterprise Solution Delivery, donde realmente está el equipo de decisión, el equipo que tiene esa visión global, esa visión a largo plazo. Pero, sinceramente, ¿cuál es la realidad en muchas empresas del mundo Agile? Porque esto está muy bien, se intenta llevar a pymes, pero esto al final es un poco lo que una cultura o una organización Agile madura empieza a un poco a adquirir. Son modelos implementados por ejemplo, en algunas instituciones públicas, ¿vale? Como el Ministerio de Justicia o en el EVA, donde están trabajando esto de una forma, digamos, con equipos grandes de 100, 200 personas, 500 personas vinculadas. Pero ¿cuál es la relación en el mundo Agile o del mundo Agile en las empresas? Pues muchas veces es la necesidad de proporcionar velocidad en base a un proyecto donde podemos coexistir y convivir y al final no hay ni mundo nuevo ni mundo viejo, sino que muchas veces también por necesidad, y yo por ejemplo a empresas de servicio o empresas de industriales, al final si yo fabrico chocolate, pues de alguna forma tengo que mantener esa fabricación, tengo que mantener estabilidad, porque al final una fábrica sigue respondiendo todavía a un modelo matricial y fidelización, pero tengo que vincularlo con unidades orientadas a acelerar, movilizar y iniciar la compañía. A lo mejor cumplir el proyecto con un reto y que encaje en una solución, pero sobre todo terminando estructuras que permitan realizar todo esto. Esto es lo que nos llevaría hacia esa cultura de innovación, hacia esos modelos de innovación, donde al final los diferentes proyectos van construyendo desde lo que sería mi visión 1.0 a mi visión evolucionada 1.2, 1.3 y al final a lo mejor construyendo la versión 2.0 de lo que soy a nivel de compañía y de los productos que opero. Así vamos trabajando en muchas compañías la agilidad, porque de alguna forma el cambio es poco a poco, mejor que nada. Muchas veces meter el cambio, ya sea por la cultura de la compañía, ya sea por el manejo eficiente que hay, o ya sea por idiosincrasias, porque recordar, todo este mundo allá viene sobre todo en el ámbito digital, puedes convivir lo digital con lo físico, lo digital con lo presencial o digital con lo industrial, quizás podemos hacer convivir los dos mundos y tenemos que construir modelos híbridos. Por ello, mi consejo es definir tu nueva organización, al final construyendo en Agile, identifica qué pelea merece la pena luchar en corto, con ello, más que evangelizar, los quick wins son fundamentales, busca quick wins donde realmente tenga sentido aplicar todo lo que estamos viendo en esa digitalización y sobre todo demostrar sobre evangelizar. Más vale enseñar algo, pero sobre todo eso va a ser lo que catalice el cambio. Gracias, hemos visto la parte de organización, vamos con el resto de vídeos con las siguientes palancas de transformación.